Buenas tardes con todos y todas que están presentes aquí. Mi nombre es María Maldonado y soy encargada del área de servicio del Centro Psicológico de Especialidades. Y el día de hoy nos acompaña la psicóloga María Kinder, quien es la directora técnica del Centro Psicológico de Especialidades, y el psicólogo Isaac Vera, el director general del Centro Psicológico de Especialidades. Bien, como ya sabemos, el anterior conversatorio fue sobre explorando las adicciones, el cual el video ya se encuentra anclado en nuestro canal de YouTube, que pueden ir a revisarlo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo viven las familias en coadicciones. Entonces, aquí están también los especialistas, María y Isaac, para hablar de este tema, que qué sería la coadicción. Sí, ¿cómo la definirían? Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos quienes hoy están compartiendo con nosotros esta actividad, ¿no? Que la hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. La coadicción, ¿no? Describiendo su propio término, ¿no? Significa es como estar pegado a la adicción, ¿no? A quien vive una situación de adicción. Y de manera más sencilla, pues es un estado de ánimo que cambia en las personas en función de lo que hace o deja de hacer, en este caso el otro, y que puede ser un familiar que está en situación de adicción. Es una situación de dependencia que hay ahí en la persona, en donde su espíritu de salvar, de cuidar, hace que se postergue y deje muchas cosas personales importantes, especialmente sobre su vida, por dedicarse pues a cuidar, a salvar, en este caso al familiar que está en situación de adicción, basándose en promesas que pudiera este familiar hacerle, ¿no? ¿Ya? No sé si Sí, buenas tardes. Gracias por estar acá conectados y escuchándonos siempre. Para nosotros es un gusto empezar el año de esta manera, sirviendo a nuestra comunidad. Bueno, referente a la coadicción, nosotros entendemos el enfoque sistémico a la familia como un sistema. Es el enfoque desde el cual nosotros abordamos las diferentes áreas en las que trabajamos en el Centro Psicológico de Especialidades, y este sistema tiene sus propias características. Cuando hablamos de las adicciones, hablamos de una enfermedad que afecta a la familia. Y dentro de la familia, al ser todos afectados, va a haber siempre personas mucho más vulnerables. Si bien es cierto, el adicto es el portador en este caso de todos esos síntomas, la persona o una de las personas más vulnerables, que por lo general pueden ser una mamá, una pareja, los hijos, en esa vulnerabilidad pueden terminar afectados y sintiendo algún tipo de sensaciones, emociones muy fuertes referente a lo que le sucede al adicto. Es decir, ese sufrimiento propio de las adicciones lo sufre también ese miembro de la familia, que puede ser el coadicto, en este caso, como les mencionaba, una mamá. Y enmascarado muchas veces con el sentido de protección, de cuidado y de amor que implica el ser padre o el ser madre o el ser pareja. Sin embargo, pues sabemos que la coadicción afecta la funcionalidad de la familia, y vamos a ir desarrollando cómo también puede llegar a enfermar a las personas que padecen la coadicción. Claro, teniendo en cuenta que aquí se trabaja con un enfoque sistémico y no solamente la enfermedad de la adicción, no solamente es para el adicto, sino que también es algo que afecta a los familiares, ¿no? Eso es a lo que hace referencia también la coadicción. Entonces, ¿cómo afectaría? ¿Cuáles serían de qué manera identificar cómo afecta la coadicción en la persona que está en esa situación? Bueno, siguiendo en la línea de lo que acaba de explicar Isaac sobre el tema de la familia como sistema, vamos a encontrar que en un sistema donde hay acción, puede haber un sistema donde no hay desarrollo, ¿no? Donde puede estar amalgamada varios miembros y que la familia gire alrededor de ese familiar que está en situación de adicción, porque le genera mucha preocupación o porque esta persona constantemente está demandando que se le ayude, y aunque hace promesa de que quiere dejar de consumir, igual no lo cumple, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí en esa familia? Que dos se unan para atacar un tercero, que si el adicto observa que en el sistema familiar hay algunas situaciones en donde puede romper la regla, entonces hacer alianza con mamá para mandar abajo las normas o reglas que papá haya puesto, por ejemplo, ¿no?
o generar una rivalidad con otros hermanos. Entonces se empieza a dar como una danza ahí de triangulaciones que pueden llegar en un momento a ser hasta un poco perversa, ¿no? Donde producto de la necesidad, esa mamá o esa esposa termina haciendo cosas que no se imaginó nunca que podía hacer, ¿ya? Y convertirse en una situación de sufrimiento, de mucho sufrimiento, y que esta persona en situación de dependencia hacia ese familiar se descuide incluso físicamente, ¿no? Entonces va a generar rivalidad, pérdida de límites en los sistemas familiares y amargamiento. No hay crecimiento, no hay desarrollo, porque alguien está sosteniendo las responsabilidades que debería realizar esta persona que está en adicción, ¿no? Ujú, claro, y en el momento en el que se afecta esa dinámica de la familia, termina un papá contra una mamá, por ejemplo. En esa pérdida de límites, termina afectada la relación de los padres a nivel de pareja, porque hay un desacuerdo, porque va a haber ahí uno de los dos sobreprotegiendo y va a haber un adicto ahí utilizando ese afecto desmedido, descontrolado, que es donde ya podemos ir viendo, por ejemplo, por qué es un problema, por qué puede convertirse también en un trastorno, porque no hay un límite y en una pérdida de los límites encontramos siempre que va a haber afectados en cuanto a los sistemas familiares. Como podemos ver ahí, se generan triángulos, ¿no? Esto ya ha sido estudiado, ¿no? Se le llama el triángulo de Hartman, ¿ya? Donde hay una víctima, un victimario y hay un salvador. Alguien que persigue, alguien que se ubica de víctima y alguien que salva. Pero esto es dinámico. Entonces un día puede ser la mamá o la esposa o el esposo o la madre o padre el que es la víctima del adicto. El adicto es el que supuestamente persigue y aparece un salvador, puede ser la abuelita, o viceversa. Otro día es el adicto víctima, mamá es la salvadora y papá es el perseguidor. Esos triángulos son disfuncionales. Y al generar esa disfuncionalidad, entonces va a generar problemas, conflictos donde puede hasta generarse violencia, porque entonces unos atacan a otros y se genera una falta de armonía en los sistemas familiares, ¿no? Y eso es importante observar qué rol estamos ocupando cuando hay esta dinámica, ¿no? Cuando en la familia hay un familiar de quien todos se quejan, los hermanos también se quejan, pero hay alguien que entra a salvarlo, a auxiliarlo, a ayudarlo, y hay otro que está atacando. ¿Qué rol ocupamos ahí? Debemos de observar y saber que podemos cambiar de un rol a otro para poder detener eso y pasar a tener una relación más funcional y coherente, ¿no? Ajá, y la misma persona también puede saltar dentro de ese mismo rol, ¿verdad? Como lo está explicando María. Puede ser la misma persona víctima del adicto por las cosas que hace y sufrir, es decir, sale, se desaparece o consume en exceso, sufre algún tipo de problema, accidente, este tipo de cosas son muy comunes en las situaciones de consumo, pero luego esta persona que lo está sufriendo se convierte en una salvadora, salva al adicto en la situación que le ha sucedido, prestando dinero, hablando con las autoridades, solucionando un problema, de cualquier manera poniendo la cara, ¿no? En esa desmedida. Pero luego, cuando ya pasa toda esta situación, esa misma persona que primero fue víctima y luego se convirtió en una salvadora, luego cuando pasa el tiempo frente a la no gratitud del adicto, porque vuelve a hacer lo mismo y no hay ese control que necesita el coadicto sobre esa persona, entonces ahí viene un resentimiento, vienen actos de enojo que el coadicto puede expresar y donde se puede convertir en el victimario, porque puede ofender, puede llegar a lastimar con las cosas que dice o con los actos, ¿no? Hasta llegar a botar de la casa y que se pierda todo en ese Y momento. eso de ahí también va generando después culpa, después de ser el victimario hacia la persona, en este caso, el adicto genera culpa. La culpa es como el combustible con el cual se mueve el coadicto, porque dentro de eso va a haber una historia familiar. Eso es lo que nosotros exploramos en el área clínica de las adicciones y de la coadicción, porque hay situaciones que han sufrido, pues las familias tienen sus propias características y su historia. Dentro de esa historia hay muchas veces cosas que se han sufrido que generan culpa, pero esa culpa muchas veces es utilizada por el adicto. Claro, es importante eso, ¿no?
para poder comprender también a una persona que está en coadicción, porque a veces pudiera que no la comprendemos, ¿no? A veces los otros hijos no entienden por qué mamá se hace tantas cosas por ese hijo que no le da muchas veces buenos momentos, sino malos momentos, y que a veces el que da buenos momentos no le ponen atención. Entonces pudiera ser de que no haya esa empatía hacia esta persona, ¿no? A la persona que está en coadicción. Es importante entender que hay una historia, como acaba de decir Isa, que no es por la nada que esa mamá se desespera por ese hijo. Nosotros hemos escuchado historias acá de cómo una madre, frente a la posibilidad de que su hijo se muriera o no naciera o ocurriera alguna situación, se desespera y se desborda, porque hay un momento en donde se desborda la persona en coadicción, ¿no? Por eso que llega a convertirse incluso en un trastorno, donde la persona entra en profundas ansiedades, obsesiones y pasa al acto de hacer cosas para controlar lo que está pasando con este familiar. Y en eso entonces regresa a recordar esa sensación de ansiedad que tuvo de cuando había la posibilidad de que pudiera perder a su hijo. ¿No? Esa es una de las anécdotas, pero existen muchas otras. A veces, gracias a ese hijo, no hubo el divorcio en la familia, y es como tener que cuidar a ese tesoro, que gracias a ese tesoro no hubo el divorcio, ¿no? Y ahí entonces no se logran resolver las causas, digamos así, de estar ahí compactado con esos afectos hacia este familiar, y hay que explorarlo. Entonces, un poco entender que hay causas, ¿no? Por las cuales actúan como actúan, y ser sensible con las personas, y bueno, pues luego de eso, si ya no se puede controlar, buscar la ayuda, ¿no? Profesional. Claro, y en esa misma línea, aquí justamente también preguntaron, nos comentaron de entonces, claro, en la coadicción es como tratar de perderse hacia la vida del otro, ¿no? Estar a medida del otro, hacer todo del otro. Entonces, ¿cómo se podría ser un factor protector o una red de apoyo? Nos preguntan. ¿Cómo llegar a excesivo hasta el punto de pensar solamente en el adicto en este caso, y también o tratar de, digamos, pensar en mí y tratar de ser una red de apoyo para la persona que está en la enfermedad de la adicción, ¿no? O sea, ¿cómo se podría lograr Claro, eso de un ahí? primer momento es entender que se está enfrentando una enfermedad, que es la adicción. Ya, esto lo estudia la psicología y está estudiado ampliamente en cuanto a la salud mental, diagnosticado en los diferentes manuales. Entonces, cuando tenemos una enfermedad en la familia, tenemos que comprender que cada uno de los integrantes de esta familia va a tener una afectación. Cuando hay una persona que pierde los límites, que está dejándose de lado, que está sus emociones amalgamadas, pegadas, entrelazadas con las de otra persona, entonces ahí tenemos ya unas características que van a afectar a la persona que la padece. ¿Qué es lo que sucede con estas emociones que están dependiendo del otro, en este caso el adicto, que luego va a afectar al área de desenvolvimiento de una persona? Afecta su área personal, afecta sus relaciones, afecta cómo se involucra con los demás miembros de la familia, e incluso ya empiezan a hacerse estas divisiones, ¿no? De que la preferencia es para el pobrecito, el hijo que está más afectado, y con esto se afecta la relación con los otros hijos, con la pareja, pero también puede llegar a traer problemas a nivel laboral, a nivel de desarrollo personal, desarrollo profesional, porque todo el tiempo que esa persona dispone lo tiene entregado a ese hijo o a esa persona, a esa pareja que está sufriendo de la adicción. Nosotros hemos visto incluso relaciones que están conformándose de amistad, en donde las personas se desbordan por el cuidado de ese adicto que, al no parar en su consumo, por no tener el apoyo profesional especializado, mantiene su consumo. Se sostiene en el consumo, entonces la otra persona ahí atrás, cuidando, protegiendo, familias, mujeres, padres saliendo en las madrugadas a buscar, poniéndose en riesgo, en peligro en las calles a ese hijo que está en consumo, o si no está en una situación de calle, dentro de sus casas sufriendo porque su hijo está consumiendo ahí, al lado de ellos, en el cuarto de al lado, bebiendo, consumiendo altas cantidades de alcohol de manera continua, o consumiendo otro tipo de drogas, incluso muchas veces patrocinados por ellos, porque es preferible que ese hijo que está sufriendo esa enfermedad no salga, no se exponga, y ellos sufriendo con mucho dolor
esa ruptura incluso de sus valores, de las cosas en las que ellos jamás pensaron que iba a suceder, pero que la otra opción sería perder a ese hijo en la calle y que se arriesguen hasta perder la vida. Sin embargo, sabemos que el consumo de sustancias lleva a eso, lleva a la pérdida de la salud y con eso poner en riesgo la vida. Entonces, son muchas esferas las que se afectan. Todas las esferas del área de una persona se afectan frente a la coadicción. Claro, respondiendo a esto de cómo hacer una red para el adicto, ¿no? O sea, la pregunta es cómo Ser un apoyo. cómo ser un apoyo. Y Sin dejarme de lado, sin dejar de o lado. sea, esa es la gran contradicción o paradoja, ¿ya? Porque pareciera que fuera imposible, ¿sí? Porque primero tendría que salir de la negación la persona que está en coadicción, ¿ya? Entonces tendría que desintoxicarse por un tiempo y a partir de terapia o de grupos de familias que están viviendo la misma situación y que eso le permita descongestionarse, abrir un poco, o sea, hacer la distancia emocional para poder ver con objetividad quién es su familiar, para que lo pueda ver con amor, ¿no? Porque a veces el reconocer que ese familiar tiene una serie de defectos o que tiene una enfermedad es duro o es doloroso. Entonces, si no hay esa aceptación, es imposible avanzar a comprender entonces cómo tiene que recuperar el control de sí mismo. Porque cuando está en codependencia, el control lo tiene el adicto. El adicto conoce todas las necesidades que tiene su coadicto y que por lo tanto las manipula. Entonces la tarea es distanciarse asistiendo a grupos, asistiendo a procesos, leyendo y poder tener objetividad de poder mirar con los ojos abiertos a ese familiar y reconocerlo como es, como enfermedad, sin mirarlo como que fuera una situación de escoria, una cosa terrible, sino mirarlo como una enfermedad. Así está declarado por el Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Es una enfermedad emocional, porque ni siquiera es que algo está pasando en su inteligencia y otras áreas, porque son muy inteligentes, pero hay que primero verlo. Y a partir de eso hacer un proceso de distanciarse. Ahí pudiéramos decir que pudiera ser más útil para ese adicto, porque usted va a mirar con mayor objetividad y va a tomar decisiones con mayor claridad, ¿ya? Es decir, haciendo aquello que usted sabe que es bueno para su familiar adicto, mas no aquello que es bueno para usted, no sentirse culpable, con pena, porque toma decisiones diferentes a las que hacía antes. Entonces hay que hacer acciones diferentes a lo que se estaba haciendo y que tal vez no nos agrade, ¿ya? O que temamos que ese adicto se va a resentir o van a pensar que somos malas personas. O sea, todo eso hay que trabajar y eso se lo hace en los grupos, leyendo o en las terapias individuales, ¿no? Ese es un primer proceso para luego de mirar todo, poder tener esa distancia y de esa manera desprenderse de ese familiar adicto. Claro, es bastante complejo porque este desprenderse pudiera ser entendido también como abandonar, pero no es así. El problema es que la persona que está muy pegadita, muy pegada y que sus emociones dependen del adicto, muchas veces por ese mismo sufrimiento que enfrenta, no se da cuenta de la realidad y el deterioro que está sufriendo. Entonces, una persona en estas condiciones no puede sola, necesita apoyo y el apoyo tiene que ser el apoyo profesional. Nosotros hablamos precisamente de grupos terapéuticos como los que nosotros manejamos acá, en los que tenemos cantidades de personas considerables y con una muy buena adherencia al proceso que hacen cada semana sus sesiones de grupo terapéutico en donde comparten sus experiencias, pero también se ponen de frente a las cosas que están sufriendo, a lo fuerte que es vivir con una persona en consumo de sustancias, sea esta alcohol, sea drogas ilícitas, pastillas, fármacos. Entonces, la ludopatía también, adicciones de diferentes tipos que nosotros atendemos. Entonces, nosotros conocemos en primera línea cuál es la dinámica y qué es lo que sucede. Entonces las personas terminan ahí en una tormenta de emociones y de cosas terribles, pero que luego nuevamente se pone en pausa, ¿no? Ya cuando el adicto suprime un poco el consumo porque ya ve que hay mucho problema, entonces ahí todo para y va a una calma, pero que no es una calma real, porque nuevamente se reactiva el consumo, otra vez el sufrimiento, otra vez el problema, otra vez el dolor y la enfermedad, y nuevamente la calma. Entonces es un bucle interminable
Y sí es importante que las personas que lo están sufriendo o las personas que están alrededor, que se dan cuenta cómo ponen en riesgo su propia salud, pero la salud de los demás. Acá tenemos pacientes que no solamente son parejas, sino que también son madres, son padres y que tienen una preocupación referente a ese adicto, pero también a sí mismos, a cómo hacer algo mejor con sus vidas y cómo servir de mejor manera a esta persona, porque no se trata de abandonar, se trata de identificar en un primer momento qué es lo que está sufriendo una persona, para luego buscar el apoyo profesional. Y es interesante eso de ahí también porque en los comentarios también ponían de cómo sobrevivir, o sea, ya lo ven como que están sobreviviendo ante tener a un adicto en casa o ante estar con un adicto en casa, o sea, ya no están viviendo, lo ven como que estoy sobreviviendo ante esta situación. Y también esto va de la mano en cómo preguntar de cómo suelto con amor entonces esto de aquí, cómo lo hago, Claro, cómo se lo porque hace. el consumo de drogas es como una montaña rusa de emociones, o sea, es una pérdida de control. La persona que consume sustancias, ustedes pueden tener una manera muy simple de identificar. Cuando hay un problema y hay el consumo de algo que afecta la salud y que trae problemas a nivel de las relaciones, entonces la solución lógica a simple vista sería no consumir. Propónganle a una persona que está en esa situación que deje de consumir y observen los resultados. Si ustedes identifican que no puede dejar de consumir, hay ya una pérdida del autocontrol del individuo. Entonces, en ese momento no hay mucho que ustedes puedan hacer. Lo que sí pueden hacer es buscar la ayuda profesional. Y es a través de especialistas en adicciones y también pues agregarse a estos grupos de los que les estamos hablando para que ustedes puedan ir identificando y aprendiendo más de lo que son las adicciones y la coadicción. Bueno, es comprensible el decir sobrevivir, ¿no? Porque el amor está ahí en juego, ¿no? Pero es un amor en donde se ha entregado demasiado, ¿ya? A alguien que solo no puede, que necesita emocionalmente ayuda para salir, ¿no? Pero que si el familiar le resuelve las necesidades que tiene, lo deja en una comodidad emocional. Es decir, en ese intercambio afectivo, emotivo, energético, podemos decir también que hay en los sistemas familiares, si el adicto tiene un problema, pero se lo resuelve su mamá, o se lo resuelve la pareja, o se lo resuelve otro, ¿qué le queda? ¿Ya? No le queda nada. A quien le queda el problema es al familiar, y a él le queda nada, le queda resuelto el problema. Entonces, ese intercambio que hay ahí, donde no dejamos que asuma lo que le corresponde como responsabilidad, entonces genera esta situación de comodidad emocional, ¿ya? Entonces, eh, es verdad, nosotros hemos escuchado acá, es mi hijo, ¿cómo se hace esto, no? Y hemos escuchado a muchos codependientes de decir, pero, o sea, me muero, y es real, se siente como que se va a morir, ¿no? Porque el apego, la vinculación afectiva es demasiado grande, ¿no? Y por eso es como que no fuera posible. Entonces hay que romper eso, de que sí es posible, ¿ya? Y que más que sobrevivir con ese adicto en casa, o sea, ¿cómo aprendo a vivir para mí y a la vez pongo límite que le va a hacer bien a ese adicto, ¿ya? Ese adicto sabe del amor incondicional que tiene su coadicto. Por lo tanto, sabe que ahí es su lugar y que tal vez por ese coadicto, por ahora, aunque no quisiera consumir, por ese coadicto pudiera decir que quiere hacer algo, ¿ya? Y así empiezan todos. Muchos empiezan tratamiento por su familia, por su esposa, por sus hijos, por su madre, porque ya su coadicto se dio cuenta de la dinámica y pone orden y pone límite, pero de verdad. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el coadicto, trabajar internamente de por qué no puede ponerle límite a ese familiar. ¿Por qué sigue creyendo que si le prestó dinero le va a devolver si ya sabe que nunca le devuelve? ¿Ya? ¿Por qué sigue creyendo que su familiar adicto le tiene que devolver esperanza, fe, confianza? No, porque usted se la depositó. Seguir en eso es negación. Entonces hay que hacer el desprendimiento con amor, como se dice, pero dejarle que el otro asuma su parte, incluso dentro de la misma casa, pero toca poner límite. Y para eso es que hay que trabajar. Y de esa manera usted vive, no sobrevive, sino que vive, cada quien en donde le corresponde.
Y si ya no se puede, sí, tocaría decir que ya en ese lugar no puede estar su familiar adicto. Pero los primeros intentos son eso, reordenar cómo se está manejando con él y poner límite con él o con ella, ¿no? Porque también es complicado la coacción cuando son mujeres, cuando son hijas, ¿no? O cuando son parejas, también en esas circunstancias, ¿no? Sí, y es bastante complicado precisamente porque hay que mirar también quién es el coadicto del que estamos hablando. Es una persona noble, una persona muy noble, muy cuidadora, muy protectora, sobreprotectora incluso. Eso se va viendo incluso desde las primeras etapas, en el caso de las madres, del desarrollo, ¿no? Del desarrollo de los niños. Nosotros vemos habitualmente madres que no quieren que su hijo ni siquiera agarre algo o se mueva hacia lo que tiene que hacer, le solucionan, piensan, se anticipan a lo que necesita ese hijo. O acomodan muchísimo a esa pareja, en el caso de quienes son novias, pareja, esposa, y tratan de mantener en lo mejor a ese adicto, ¿verdad? Entonces es muy complicado porque llegan a esa comodidad de la que habla María, en donde ya el adicto no tiene nada más que hacer, que la única salida para todo eso que recibe es salir y sostener esa línea de consumo, ¿verdad? Entonces, la persona coadicta, la persona que sufre de esta condición, no es una persona mala. Lo que pasa es que entrega demasiado. Lo que pasa es que se preocupa, se anticipa, pero tiene esos recursos administrados de una manera tal que llega a perjudicar a la Y es persona que está en difícil consumo. identificar saber hasta cuándo estoy soportando, ¿no? O hasta cuándo estoy, digamos, en las situaciones con el adicto que tal vez no haga caso, que no confíe, hasta cuándo yo voy a seguir soportando eso de la persona con adicción y también la manera de la persona con adicción que quiere tener el control ante esa persona. O sea, ¿qué se hace con ese control que tiene la persona con coadicción? Hoy hay mucho en TikTok que hablan de, ¿cómo es que? Aflojar, ¿ya? Soltar, ¿no? Yo sé que es complicado, ¿no? Sobre todo cuando nos gusta tener el control porque consideramos que solo nosotros somos capaces de hacerlo perfecto todo. Entonces esas ideas hay que irlas desconstruyendo, ¿no? ¿Ya? Sabiendo que sí, que podemos tener muchas capacidades, pero no es verdad que solo nosotros hacemos las cosas perfectas, ¿ya? Y la otra es que los demás lo tienen que hacer a su manera. Y usted protegerse, si no quisiera que fuera así, usted protegerse de aquello, ¿no? Entonces, no es fácil, pero es la tarea. La tarea es identificar, trabajar consigo mismo, ¿sí? A veces creemos que el problema es el adicto y queremos que nos cambien al adicto o a la chica, al familiar adicta. Queremos que lo cambien. Que si él cambia, ya no vamos a sufrir. Y no es así. Aquí nosotros hemos visto cómo el adicto pudiera entrar en recuperación, ya no consume, está haciendo su vida, pero el coadicto se busca a otro para seguir sufriendo. Entonces, hay que identificar quiénes somos, cómo actuamos, ¿no? Y ahí darnos cuenta de esa adicción que pudiéramos tener al control incluso, ¿ya? A la perfección y otros elementos, y entonces, ¿y cómo sufrimos con eso? ¿Ya? Y que cuando no podemos tener el control, pudiera salir toda una serie de agresión, ¿ya? Todo eso hay que mirar, ¿no? Quizá acabo de decir, o sea, igual el coadicto tiene estas cualidades maravillosas de ser un ser humano generoso, bondadoso, ¿no? Pero también tiene estas otras partes que hay que mirarla, ¿no? Que a veces esa generosidad o esa entrega que hace luego quiere resultado y cuando no se dan los resultados como espera, pudiera revertirse contra el adicto de una manera violenta y luego sentir culpa y ese círculo vicioso le hace que luego otra vez trate de salvar para aliviar su culpa, ¿no? Entonces, eso hay que identificar primero, ¿no? Cómo funcionamos y qué estoy dispuesta a ir trabajando conmigo. Si usted trabaja consigo mismo, el resto de añadidura, como decimos acá, porque los demás se dan cuenta que en usted hay una actitud diferente, ¿no? Que usted sabe poner límites y que sabe aflojar y dejar a los demás que asuman sus responsabilidades y las consecuencias de eso. Y desde pequeñitos, ¿no? Como les indicaba Isaac. Creo que la conexión no solamente es este tipo
hacia el adicto, sino que en general, ¿no? Que afecta a todas las personas que están, digamos, ya sea, como decía María, no solamente ya se va el adicto, pero se busca otra persona para Es salvar. la condición de la persona, que es Ujú. lo que hay que identificar. Así como el adicto se identifica su personalidad, ¿no? Tiene que mirar quién es él como persona y sus rasgos de personalidad. El coadicto también tiene que mirar su personalidad, ¿ya? Y si ya llega en un momento a haber un trastorno, ¿sí? Frente a eso, ¿no? Quizá. Sí, justamente estaba pensando, ¿no? De las características que hemos podido identificar de las personas que sufren de la coadicción y también de la dependencia emocional, que está ligado, ¿no? La obsesión, son personas que tienen muchas veces unos rasgos muy obsesivos, posesivos, pueden ser personas muy posesivas que consideran que esa persona les pertenece, que es de su propiedad, hijo, pareja, esposa, esposo. Otro es el perfeccionismo, el considerar que las cosas tienen que ser así, estrictamente así, de esa manera. Entonces son algunos de los rasgos que están en esa personalidad que pudiera desarrollar la coadicción. Entonces, la coadicción es más allá del adicto. No es que está solamente apareciendo en función del adicto, sino que son características propias de una persona. Entonces, esas características hay que observarlas, ¿no? Dar y sufrir mucho cuando no se recibe de vuelta. Brindarse totalmente y por encima de las propias necesidades. Sacrificarse, ¿no? Sí, por encima de las propias Y necesidades. después, si no regresa, sacar en cara al adicto cómo ha sufrido, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso hay que darse cuenta, ¿no? Ujú. Para reconocer primero, ¿no? Quiénes somos. Ahora, eso no significa que nos convierte en malas personas, ¿ya? El tema es ser consciente de cómo somos, que somos muy generosos, que somos salvados, que tenemos ahí la tendencia. El tema es discriminar con quién sí y con quién no. Con el adicto se potencializa. O sea, toda esa necesidad de control, de perfección, de gratitud y todo, con el adicto, que no se lo va a dar, ¿ya? Entonces se potencializa todas esas características hasta llegar a convertirse en un trastorno. Pero si usted lo hace con alguien que no es adicto, ¿ya? Probablemente esa persona, o sea, si usted le presta, le paga, ¿ya? Si usted lo tiene unos días en su casa, se va pronto, ¿ya? Y recibe de paso algunas gratificaciones, ¿no? Que usted lo considera en sus normas, lo que significa gratitud. Y el otro tema es que el coadicto puede llegar a hacer cosas hasta ilegales por salvar a su adicto, ¿ya? Hasta pagar Coimar, libretas, coimar. coimar y otras cosas, que eso es lo que en antes decía, se va contra sus valores. Y luego termina diciendo, yo jamás hice esto y por él lo he hecho. O sea, Poner en riesgo su economía, así es, llegar la hasta salud. quebrar económicamente, empresas y demás. Ujú, Entonces, es de mucho riesgo y todo esto el adicto lo sabe. ujú. Lastimosamente todo esto el adicto lo sabe y lo usa a su favor porque la enfermedad hace que ellos traten de buscar de dónde nutrirse y de dónde alimentar eso que no tiene fin, es un fondo, es un abismo sin salida el consumo. Y claro, también, ahora que tú decías esto, María, el adicto necesita adrenalina también, o sea, el adicto le gusta ponerse en esos actos y cuando hay algo y cuenta y vive, revive las cosas que ha pasado. Entonces yo hice, yo defendí, yo me peleé, pero es que era mi hijo y yo lo voy a defender. O era mi esposo y cómo va a ser posible que a mi esposo, o sea, a ese nivel llega también esa necesidad de experimentar todas esas emociones. Entonces no son saludables, porque estamos hablando todo esto dentro de un marco de consumo. Entonces, si bien es cierto, son emociones que pueden dar satisfacción, pueden causar hasta placer después narrar cómo se la ha vivido, pero son situaciones de riesgo. Son situaciones de riesgo en las que las personas pueden hasta su vida ponerla en riesgo en el momento de querer salvar a estas personas. Y va de la mano de querer soltar las expectativas que se tiene ante esa hija y ese hijo adicto, ¿no? Digamos, en caso de ser mamá o papá, ¿no? En Claro, caso se de llega a ser... sobredimensionar al Ujú, adicto por cosas simples que puede haber hecho, ujú, endiosar, y eso son cosas que le hacen daño a las personas, mucho más a los niños en un proceso de desarrollo, ¿no? Tener muy suelto el amor, el ujú. reconocimiento, cuando hay cosas que muchas veces son cotidianas, ¿no? La responsabilidad que se tiene que dar
a niños y adolescentes en el proceso de desarrollo, la responsabilidad en casa que tiene que ser compartida, no como el coadicto asumir todo, siempre les hablamos y les gusta mucho a las coadictas cuando hablamos del pulpo que se activa, ¿no? Que tiene muchísimos tentáculos y hace todo, ¿no? Hace todo, y de todo quiere controlar y le tiene que salir como quiere, ¿no? El perfeccionismo. Entonces, Claro, y de la eso, satisfacción de sentir Salvar. que fue capaz de hacerlo, ¿no? claro, O sea, Ujú. es importante identificar si siente un gusto, un placer por andar salvando, obsérvese, ¿no? Para entregarlo Mire todo. a quién salva, a quién sí y a quién no, ujú, ¿ya? Y cuidado que salvando anule al otro, porque esta es la situación, ¿no? Mientras usted se fortalece porque salva, el otro se anula porque se va sintiendo incapaz de no poder por sí mismo. Si aflojamos y dejamos que el adicto asuma como pueda su vida, ¿ya? Y sepa que la única forma de recibir ayuda es que inicie un proceso, así sea temporal, ¿ya? Para tenerla tranquila, ¿ya? O tranquilo y que le diga, bueno, ya, hoy día voy a los grupos, o ya voy a ir. O sea, ahí usted tiene que comenzar a fortalecerse para poner los límites, porque el adicto es inteligente, ¿ya? Y no estamos hablando de un sujeto con una problemática intelectual, no. Ahí es una situación emocional, pero son sujetos lindos, lindas, inteligentes, capaces. Se le dicen manipuladores, ¿no? Porque son encantadores o lo encantadoras. siguen todo. ¿Ya? Sí, ¿ya? Así son. Sus hijos, su pareja probablemente también, un hombre o su pareja o una mujer seductora, ¿ya? Con adrenalina también, sí, no son malas personas. Sin embargo, cuando ingresa el consumo o tiene necesidad de consumir, hay una transformación. Y eso es lo que hay que tener claro, ¿ya? Por eso es que se le llama que es una enfermedad. Y por eso es que el coadicto su responsabilidad es dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer lo correcto. Y si no sabe cómo hacerlo, o sea, buscar ayuda y a partir de eso fortalecerse, ¿no? Que es importante tener otros coadictos que han pasado por la misma situación y que nos cuentan cómo han logrado poner, cómo han puesto esos límites con amor y cómo muchos han tenido efecto sobre su familiar, porque sí es posible la recuperación, ¿ya? Del adicto, pero también del coadicto, ¿no? Ujú. Y en esa línea también nos preguntaron que ¿cuándo podemos considerar a una familia libre de codependencia? Si eso es posible o no. Bueno, de personas que han luchado contra la coadicción durante mucho tiempo, de que tienen hijos recuperados ya de muchos años, de 15, 20 años, hemos podido observar que esto es una lucha del día a día, así como en la adicción. La adicción es una enfermedad que hay que tenerla ahí, que puede remitir en sus síntomas cuando se logra el consumo cero y la persona puede ya estar limpia, desintoxicada y vivir una vida libre de sustancias. Pero también el coadicto, o sea, es que el coadicto no consume nada. El adicto Ujú. consume todas esas emociones producto de la interacción con el adicto, pero se va a quedar ahí. Ya sale sale el tipo de consumo y sale el comportamiento problemático. Pero el coadicto va, si no ha tratado su coadicción y no ha gestionado sus emociones a través de un proceso psicoterapéutico, va a querer controlar, va a querer dominar, va a querer poseer al otro o a cualquier otro. Porque esto se puede proyectar, por ejemplo, en un hijo, pero luego va a ir hacia una pareja y así va a mantenerse en relaciones de amistad y demás. Incluso en los trabajos, muchas veces hemos observado que es una dedicación en la que proyectan toda esa necesidad de hacer, en la que trabajan de manera desmedida y que se pueden enfermar. ¿Ya? A esto es un cuadro clínico que observamos que tiene muchas aristas y una de estas es, por ejemplo, también que pueden caer en un burnout dentro de las cargas excesivas laborales que van asumiendo, pero también pueden caer en depresión por el sufrimiento, la tristeza sostenida en mucho tiempo, meses y meses de consumo de sustancias de un familiar les llega a poner ya en estados depresivos y cuando hay alguna situación de riesgo, se angustian y pueden caer en ansiedad también. Estados ansiosos, pero que pueden sostenerse en una línea de tiempo, dando como resultado un cuadro clínico de ansiedad. Entonces, para todo esto hay que observar, porque eh, que la persona que sufre de las adicciones viva consumiendo sin preocuparse ni responsabilizarse,
mientras que el coadicto sea el que está sufriendo, y entonces la responsabilidad, y entonces los pagos, y entonces el alquiler, y entonces la comida de los hijos. O sea, la ecuación está mal, porque quien tiene que hacerse responsable de cada una de sus situaciones es la misma persona. Si al coadicto le duele más el consumo del adicto, entonces la ecuación está mal. Por eso el adicto no para muchas veces de consumir, porque quien le está doliendo es a la persona equivocada, porque las personas hacen procesos de cambio cuando llega algo doloroso, una situación crítica, y ahí se ponen de frente contra lo que están haciendo. Ahí y solo ahí. Pero mientras el coadicto no lo permita, mientras la persona esté sufriendo por el otro, entonces la ecuación está mal y no va a lograrse ahí encontrar una recuperación. Claro. Bueno, esto de la coadicción tiene sus debates, ¿no? ¿Ya? También porque, o sea, si no hay ese coadicto que le importe ese adicto, tal vez por todas las cosas que ha hecho ese adicto o ese familiar adicta, pudiera ser que nadie quiera ayudar a ese adicto, ¿no? ¿Ya? De hecho, así terminan, cerrándole las puertas, cerrándole los lugares de trabajo, la gente huyéndole porque ya conocen de las cosas que han hecho, recuerden, en consumo y con el trastorno ahí, ¿no? Los sujetos en recuperación es otra cosa, ¿no? Entonces, es difícil digamos, cuestionar el término sin dejar de decir que aquí el exceso es el que está afectando, ¿ya? Y que, bueno, pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y este mundo es de coadictos o de qué, no? Si no hay alguien que le importe a otro con esa desmedida forma y que decimos, debe de pensar en usted, primero usted, céntrese en usted, ¿será que estamos haciendo un mundo de egoístas? Y muchas veces las cuadictas o los cuadictos nos dicen, pero ¿qué quiere entonces que yo sea un egoísta, no? Claro, esta cultura nos ha enseñado a desbordarnos dando, ¿ya? Y que dando a otro es como, más o menos vamos a llegar al cielo, ¿no? ¿Ya? Pero ahí como que se pierden unos límites en donde dando a otro en función de lo que necesita, ¿ya? Pero más no dándole al otro más de lo que se le debería dar, ¿ya? Porque hay responsabilidades básicas que debe cumplir una familia en la crianza de un hijo, pero ya tener que excederse, ¿ya? Entonces ya es un desgaste. Y por eso también, si se vive con esta, comprendiendo la coadicción, cuando se hace un programa, luego esto va a servir para toda la vida, porque ya después ese cuadrito comienza a observar en sus nietos, en sus sobrinos, ¿ya? O en su pareja, o en la siguiente pareja, si es que no, si es que ha terminado con la anterior, o no se ha casado y luego va a tener pareja, va observando comportamientos, ¿ya? Que puede prevenir y no dejar desarrollar, en el caso de niños o adolescentes, todos estos rasgos de una personalidad adictiva, ¿ya? Entonces, son los efectos multiplicadores cuando un coadicto entra en un proceso o en un programa, ¿ya? Terapéutico. Claro, y el proceso terapéutico lo que logra es mostrar quién es en realidad esa persona. Cuando una persona tiene un problema, y en este caso el sufrimiento que implica la coadicción, tener un adicto en la familia, así no sean coadictos, si eres miembro de una familia donde hay un adicto, va a haber sufrimiento. Entonces, este sufrimiento lleva a la enfermedad física, porque ningún organismo puede sostenerse durante mucho tiempo en sufrimiento, pensando, y todos los problemas que están relacionados y no enfermar. La enfermedad es el camino. Y cuando hay un problema como este, entonces lo mejor es asumirlo como tal, asumirlo como un problema y buscar la ayuda. Dentro de esta ayuda, el proceso psicoterapéutico muestra quién es esta persona para que pueda ir haciendo esos cambios necesarios para poder amar a esa persona, pero amarla con los ojos abiertos, como decimos. Y de esa manera lograr que también el adicto pueda empezar un proceso de recuperación mientras el coadicto se hace responsable de su vida y de todas sus áreas, que es lo primero que sucede, pues dejarse en un abandono, ¿no? Descuidarse incluso de su apariencia física, porque su vida gira alrededor del adicto. Entonces, eso no es saludable. Y es posible también que la persona que tenga esta condición de coadicción sostenga también el consumo del adicto dentro de la dinámica familiar. Es una manera de observarlo, porque mientras el adicto tiene todo, pues va a seguir consumiendo.
cuando el adicto se va quedando ya sin algunas cosas y esto implica la puesta de límites y de normas, es decir, hacerse responsable de su trabajo o trabajar si es que no lo hace, tener las responsabilidades de su casa cubiertas. Esto va a hacer que el adicto entienda que en el estado en el que se encuentra con el consumo no puede lograrlo. Entonces no se hace responsable. Es cierto que en el momento en que la persona está consumiendo sustancias, pierde esta capacidad de conectar, de sensibilizar con los otros. Por eso es que se quejan las personas de que cambia, de que ese no es su hijo, de que ese no es su pareja, de que se convierten en monstruos cuando están consumiendo. Porque el comportamiento es diferente, es un comportamiento en el cual no hay esa empatía, esa sensibilidad, ese pensar en el otro y qué es lo que pudiera causar con sus actos, porque podemos entender que las sustancias actúan de una manera tal en la que todas esas emociones quedan suprimidas. Entonces, esa es la situación por la cual las personas tienen que hacerse responsables de lo que están haciendo y no con sus actos ser parte de que ese círculo de consumo se sostenga. ¿Y cómo se podría poner, digamos, los límites al adicto? Uno de los límites principales es identificar que hay una enfermedad y hablar de la Mm. enfermedad, hablar de que hay una enfermedad y buscar ayuda. Lo que se observa regularmente es que la adicción se autoniega. La persona que está en consumo de sustancias perdiendo el control no va a admitir que tiene un problema, pero el problema no lo tiene que admitir la persona que lo tiene, es quien lo está observando. Esa esposa que ya ve cómo está consumiendo incluso en casa cuando hay hijos presentes o que no cumple con sus responsabilidades o que está consumiendo ya en los diferentes espacios, donde se pone por encima ya incluso de la familia o de la relación de pareja, se pone por encima el consumo de sustancias. Es una Ujú. muestra clave de que hay un problema y frente a ese problema hay que buscar la ayuda especializada. Y esto es el apoyo psicoterapéutico y por supuesto existen como el que nosotros tenemos programas ambulatorios en los que damos una atención para los profesionales, para personas que pueden tener una alternativa que no sea un internamiento, que sea una alternativa mucho más viable, que permita que el ser humano se desarrolle y que no pierda todas esas esferas en las que se desarrolla. Entonces, académica para jóvenes y adultos que están en formación profesional, para quienes están en un trabajo y la familia se enfrenta a esa dura realidad de que pudiera perder el trabajo, de que pudiera perder una carrera y qué alternativas hay. Entonces, los planes ambulatorios que nosotros manejamos para que se pueda atender a la enfermedad y a la familia completa a través de ese programa mientras se recupera el individuo para que la adicción pueda ir suprimiéndose hasta lograr un consumo cero. Claro, esto es importante porque muchas veces las personas con adicción entran en negación, ¿no? De aceptar que tal vez esa persona haya tomado las decisiones que haya tomado, Es que es es una decisión, complicado. es una decisión y es una realidad muy dolorosa, porque implica no solamente que sea un adicto o un familiar o una persona que quieres mucho, implica también qué responsabilidad o qué culpa puede sentir una Es lo persona que frente a eso. inmediatamente salta, ¿no? ¿Qué hice mal? Ujú. Ajá. Sí, Entonces, entonces en ambos o en la pareja, ¿por qué no lo vi? O cuando lo vi, cuando éramos novios, vi, pero yo dije que con mi amor lo podía cambiar, porque él le contó muchas historias de pobrecito, ¿no? Entonces, en esa historia de pobrecito, esa persona que tiene esa tendencia o esa característica de codependencia, de querer salvar, asumió que con su amor ella lo iba a cambiar. Y Mm. entonces fue parte del contrato conyugal y luego resulta que no es así, que ni su amor es suficiente porque él tiene una enfermedad, que tendría que ser que se dé cuenta de que tiene una enfermedad para que pare y que su amor tiene que ser dosificado, o sea, que ese amor ya se pasó a una situación de desborde y que no ayuda, sino que alivia la responsabilidad que le corresponde al familiar adicto, ¿no? Yo creo que pudiéramos irles dando unas tareas, ¿no? Esas tareas que usamos, que hacemos aquí con los grupos, claro, ¿ya? ahora me gustaría, antes de que cerremos esa parte del tema, referente a lo que estábamos mencionando, ya que tocaste el tema de las parejas, es importante saber que esto no tiene nada que ver con el amor, porque hemos visto que muchas parejas, mayoritariamente mujeres, en esa culpabilidad que sienten,
incluso pueden llegar a distorsionar la realidad, o sea, sentir que las cosas que están haciendo pudieran provocar que su pareja consuma. Cuando no es real, las personas consumen sustancias porque se crea una dependencia física y una dependencia fisiológica a las sustancias. Entonces, Y cuando una porque persona... le gusta, y Así porque es, le porque gusta, ¿no? hay placer en el consumo. Entonces, caer en este bucle de culpabilidad es algo que afecta cómo una persona está viviendo la enfermedad de su pareja. Entonces hay que tener eso muy en cuenta y bueno, como lo estamos viendo ahora, pues no nos vamos a quedar solamente en el decir qué es lo que está pasando, sino qué es lo que podemos hacer, ¿no? Claro, por ejemplo, o sea, yo pienso que hay que coger un cuaderno y hacer así un listado, ¿no? Si yo pienso que si le digo que tiene una enfermedad, a lo mejor me va a gritar o me va a mirar mal, entonces estoy en coalición. Pudiera ser, ¿ya? Si desde que me levanto estoy buscando muchas cosas que le puedan servir, ¿ya? Que me voy a la iglesia, que compro libro, que le doy libro para que lea, que estoy pendiente de si comió o no comió, o sea, responder, estoy en coadicción, ¿ya? O sea, ir mirando todo eso que nos impide ponerle límite y que en nuestros pensamientos se repite que si hago eso, pudiera ocurrir algo peor. Entonces, eso hay que escribir, ¿no? Y una tarea que nosotros siempre le enviamos a las personas que vienen a nuestro grupo es, por ejemplo, contestar la pregunta, ¿qué he dejado de hacer para mí por estar pendiente de otros? Y eso nos puede servir a todos, ¿ya? O sea, ¿qué he dejado de hacer para mí por estar pendiente de otros? ¿Ya? Nos hemos descuidado, ¿no? Y la otra pregunta, ese rol, ¿desde cuándo lo cumplo? Para que miremos hacia nuestra familia, ¿ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Éramos la hermana mayor o éramos el hermano mayor? ¿Eran los que cuidábamos a nuestros hermanitos menores? ¿Éramos los hijos que nuestros padres entregaron mucha confianza a nosotros para que cuidemos a otro? ¿Fuimos los destacados, los inteligentes, los maravillosos? ¿O también vivimos frustraciones y necesidades? Nos enseñaron a ganarnos las cosas, ¿ya? Todos los beneficios. Entonces, preguntarnos qué rol, ¿no? Tuvimos ahí en nuestra historia. Preguntarnos si cuando papá llegaba bebido, éramos nosotras las que cuidábamos a papá. Si en la historia cuidamos a alguien que vivía adicciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y así darnos cuenta que ahí está, digamos, los antecedentes o la causa de por qué hoy, frente a mi hijo o frente a mi pareja, se me activan todas estas angustias de querer proteger y de paso sentirme que no lo logro y que al no lograrlo hago más cosas para querer proteger, asumiendo que soy la responsable o el responsable de lo que le pasa al otro y que no es lo correcto, ¿no? Bien, también tenemos aquí una pregunta interesante que nos pusieron que dice lo siguiente, de tengo un familiar adicto y trato de que ya cambie, pero no entiende. Ya lo metí en una clínica y nada, estoy desesperada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, cuando ya ustedes están observando que se ha salido de control una persona y están buscando ya internamiento, y si el internamiento no funciona, entonces ustedes tendrían que evaluar a través de una asesoría profesional qué es lo que está fallando. Porque lo que sucede muchas veces es que no está fortalecida la familia. La familia tiene que estar fortalecida frente a ese sujeto que está en consumo, porque el mismo sujeto no puede consigo mismo. Es lo que les decíamos al inicio cuando hay una pérdida de la autorregulación frente al consumo de sustancias y él no puede consigo mismo o ella no puede consigo mismo, porque hoy en día estamos observando que las adicciones que antes eran mayoritariamente en mayores también están subiendo el porcentaje en mujeres, y en mujeres de edades juveniles. Entonces, nosotros llevamos procesos ambulatorios para eso y lo que observamos muchas veces que ha fracasado en otros planes o en otros programas de recuperación es que la familia no ha estado fortalecida. Por eso nuestro enfoque sistémico es el que está dando unos muy buenos resultados en la recuperación de personas en adicción. Claro, bueno, sí, muchas veces los planes de tratamiento están focalizados en la persona que consume, ¿ya? Sea hombre o mujer, sea adolescente o adulto, ¿no? Y se descuida el abordaje de la familia, ¿no? Nosotros le damos prioridad al abordaje de la familia, porque sabemos que ahí están las bases para que esa persona que hoy no puede parar o no quiere parar porque estar lúcido es muy doloroso o no quisiera ver la realidad sin droga, porque ha decidido que la droga
le da un estado que lo prefiere a estar sin aquello. Entonces se necesita desde la familia que estén esas personas que lo aman, pero que lo aman como debe ser, correctamente, ¿no? Que lo aman sin reproche, sin sentirse culpables, sino que lo aman con la conciencia de qué hay que hacer para poder actuar con él de la manera correcta, ¿ya? A veces resulta que el adicto, es verdad, tiene sus rasgos de prepotencia, omnipotencia, pero a veces las familias también. Entonces, ese familiar que considera, yo no entiendo por qué es que se droga, ¿ya? Debería decir no y punto, porque es que le falta personalidad, ¿ya? Yo no necesito ayuda, ¿para qué nos va a servir un psicólogo que nos diga lo que tenemos que hacer? Estamos hablando de características de prepotencia, ¿ya? Al adicto se le dice, tú tienes que aceptar que solo no puedes y que necesitas ayuda, pero el coadicto o la familia también tiene que humildemente aceptar que sola no puede, ya que no pudo, ¿sí? Que no pudo por diferentes circunstancias, no porque han sido malos padres, malos hermanos o mala pareja, no, por diferentes circunstancias, y que es hora de que busquen ayuda y que se dejen asesorar y orientar por profesionales que estamos en esto con una experticia, que hemos visto muchos casos y que podemos predecir si su caso tiene un buen pronóstico, ¿no? O qué podemos hacer juntos, ¿no? Cuando la familia participa y humildemente entra en proceso a reconocer su rol en esta dinámica, no la culpa de por qué su familiar se droga, sino su rol en esta dinámica y como cada uno viendo que es una partecita de ese adicto también, han habido excelentes pronósticos, ¿ya? Entonces es importante y por eso apostamos al abordaje y el trabajo de las familias en estas situaciones de adicciones. Sí, o sea, es la importancia de saber que no están solas y que hay más familias que están pasando por la misma situación y que están acompañadas por esas familias. También los quiero invitar a que hagan sus preguntas, comentarios en el chat de Zoom para que también tengan la oportunidad de responder sus dudas. Y asimismo, también, también quería preguntar el hecho de cómo hacer respetar los propios límites de una persona con características de coadicción, ¿no? Porque claro, poner límites es de, bueno, ya, pongo tal límite, pero ¿cómo yo lo respeto? Esa es la parte más Ajá. difícil porque tiene que ver no con el adicto, eso tiene que ver con la misma persona, eso tiene que ver con uno mismo debido a que si usted que nos está escuchando como persona no puede autorregular sus emociones y no puede poner un límite para autocuidarse, entonces estamos hablando de que usted es una persona vulnerable. No es una persona mandona, dominante, autoritaria, que todo lo puede hacer. No, usted es una persona que está siendo utilizada en esa desregulación y en esa vulnerabilidad en la que está, ya que asumir responsabilidades por encima de sus capacidades o responsabilidades que le pertenecen a otra persona es algo que está drenándole a usted sus recursos, es algo que está afectándole directamente en cómo usted vive, en cómo usted aprovecha su tiempo y qué cosas ha dejado de hacer. Una de las preguntas que hacía María hace un momento, ¿qué cosas usted deja de hacer todos los días para dedicarse a intentar salvar a ese adicto a su manera, no de la manera que corresponde, que es una manera a partir de los especialistas en adicciones, sino a partir de cosas que van apareciendo como alternativas, ¿no? Porque, claro, esto trae una sensación de desesperanza muchas veces, porque es muy duro, muy desgastante y muy doloroso. Entonces se llega a vivir con desesperanza, pero esa desesperanza no limita a usted como persona a dejar de hacer lo mismo cada día. Entonces, si usted tiene la energía para seguir repitiendo lo mismo cada día, lo que hay que hacer es hacerlo diferente. Y hacerlo diferente es que usted pueda autorregularse y decir, no, voy a dejar de hacer esto porque yo ya sé qué es lo que viene. Yo entro en el triángulo de Krugman que hace un rato se les mencionó. Primero soy una víctima, pobrecita de mí, que estoy sufriendo de la adicción de otra persona, pero luego, cuando esa persona está en algún tipo de situación crítica, entonces ahí va a rescatar. Pero luego, cuando esa persona que usted rescató por encima de sus posibilidades, le hace sufrir, nuevamente hace lo mismo, entonces nuevamente usted salta
en una situación emocional en la que ya hay desagrado, enojo, resentimiento, no valoras lo que he hecho por ti, tú no me quieres, yo soy tu pareja, yo soy tu familia y tú no dejas eso por mí. Es que no está en juego el amor. La adicción es una enfermedad. Entonces, esa primera puesta de límites es poder decir no y poder romper ese círculo. Al romper ese círculo, todo va a cambiar. Pero más que esa primera puesta de límite es reconocer humildemente que no puede, así como está usted, sola con sus propios recursos, no puede. Y eso es una muestra también de humildad, la humildad de decir, necesito ayuda. Y nosotros estamos aquí con los brazos abiertos, pues y con mucho cariño, sirviendo a muchas personas que ahora están conectadas y otras que nos siguen a través de las redes, pero que día a día pues se suman, participan en nuestras actividades, en sus procesos y en los grupos que realizamos y que saben cómo han ido cambiando sus vidas y cómo han ido recuperando a esos familiares que son seres humanos y que son personas maravillosas, pero que padecen de una enfermedad y que tratando esas enfermedades pues la familia se fortalece y florece justamente a partir de la salud. También tenemos otra pregunta que dice lo siguiente. ¿Qué signos y síntomas son diferentes entre un codependiente y un coadicto? Bueno, podemos identificar que los signos y síntomas son diferentes, pero tienen algunas similitudes. En este caso, los signos y síntomas del adicto están dados por el consumo de la sustancia. La irritabilidad, la violencia, la compulsión en el consumo, el no poder parar, el llegar a arriesgarse, muchas veces incluso en su integridad, con tal de consumir. Ese deseo que no pueden controlar, que se llama craving, la tolerancia al consumo de sustancias, todos esos son síntomas del que consume. Y por ende, ahí vienen todas estas manifestaciones comportamentales en las cuales ya no hay responsabilidad, en las cuales va afectándose la esfera individual, personal, se afecta la salud y demás. Pero en el coadicto, en cambio, la manifestación es una de las principales, el miedo. El miedo a que a esa persona le suceda algo pero no haciendo lo que corresponda, no haciendo algo referente a la enfermedad, sino realizando actos indiscriminados que van hacia tratar de recuperar a esa persona por los propios medios. Otro es esta pérdida de límites que ya mencionamos, en las que la persona ya se queda invadida en todas sus áreas, ¿no? No tiene un espacio en el cual pueda descansar y recuperarse, sino que está constantemente esta persona invadida por las situaciones relacionadas con el adicto. Otra de las cuestiones que podemos observar como signo y síntoma de la coadicción es este dar desmedido, buscar a esa persona e intentar por todos los medios darle con tal de que deje de consumir, donde hay una sensación también, que es otro signo, la culpabilidad, de tener que dar y dar, porque si no le dan lo que demanda el adicto, entonces se va a ir a consumir, cosa que no es real, porque aun cuando le estén dando y dando mucho más, entonces se sigue sosteniendo ahí el consumo. Entonces esas son cosas que se pueden observar y luego, claro, están los síntomas de las patologías que ya vienen derivadas de esto. La ansiedad que ya les mencionamos, los estados depresivos y todos los demás que son enfermedades que van haciéndose somáticas en el cuerpo, dolores de cabeza, malestares y otras enfermedades que van apareciendo porque el sistema inmunológico se ve afectado por estos estados de tristeza y de desolación. Claro, la conexión pues está más definida hacia la adicción, ¿no? O sea, directo. La codependencia se amplía porque puede ser no solo con un adicto, sino con otras personas, ¿no? Entonces, la conexión, como ya dijimos, ahí se potencializa todas las características personológicas que tiene una persona al respecto de cuidar, salvar y postergarse, ¿no? O sea, puede llegar esto hasta una situación de trastorno, ¿no? Porque en ese intercambio de adicto y codependiente se generan situaciones muy fuertes, muy dolorosas, mientras que en la codependencia es ese estado de ánimo que pudiéramos tener frente a lo que otro haga o deje de hacer en diferentes contextos, ¿ya? Laboral y otros espacios, no solamente con un adicto o adicta, sino con cualquier persona que queremos cuidar y salvar, y que puede generar dependencia. Es decir, pudiendo esa persona por sí mismo valerse,
yo le resuelvo y cada vez lo hago más desvalido, ¿ya? A veces puede ocurrir que en las parejas se casan con alguien que cuando se casaron era una persona muy emprendedora y de repente ella comienza a devaluar, a descalificar y el otro entonces se acomoda. Ella es la que decide proveer, ella es la que dice lo que se debería comprar y él se acomoda y de repente termina siendo dependiente de su pareja, ¿ya? Y así no fue al inicio. Entonces, esos elementos se da más en esa codependencia que puede ser con muchas personas, incluido con los hijos también, ¿no? ¿Ya? Claro, y asimismo les invitamos a todos y a todas a reflexionar ante lo que dijo María de qué he dejado, la pregunta de qué he Ujú. dejado de hacer por mí, Por estar por estar pendiente de pendiente los de los otros. otros. Y asimismo les voy a dar el espacio a María y Isaac para que puedan dar unas palabras a las personas que están pasando por esta situación de codependencia. Bien, bueno, indicarles que como cada semana estamos acá, ¿ya? También ahí creo que tienen la dirección o pueden pedir la dirección de donde estamos, ¿sí? Y de esa manera poder escribirnos también a nuestros números alguna consulta que tengan al respecto y que no necesitan esperar que su familiar adicto diga que sí quiero o inicie un proceso, ¿ya? Que es importante usted, como familiar, lo inicie, se aclare, para que luego entonces pueda poner los límites y hemos visto que poniéndole los límites, ese familiar adicto camina, ¿ya? Y llega a buscar la ayuda, ¿no? Estamos aquí y bueno, tenemos nuestro grupo, que es todos los miércoles a las 6 de la tarde, un grupo de codependencia, ustedes pueden llamar antes para indicar que desean asistir. Entonces, escriben a nuestro número, sacan una cita previa para recoger datos y luego puede pasar al grupo de codependencia, ¿no? O el grupo de familias, ¿no? Y de esa manera, pues, tener la orientación correcta y, bueno, pues, nos ponemos a trabajar en lo que hay que trabajar, ¿no? Leer, hacer tareas, responder preguntas y juntas y juntos, unos a otros, pues diciendo cómo es y mirándonos hacia el otro, entonces poder salir adelante, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Bien, tenemos una pregunta más. Indícanos, por favor. Sí, justamente en este momento hicieron una pregunta que es, la adicción es una enfermedad que no tiene cura, es progresiva. ¿La adicción tiene las mismas características? Sí, pero hay una gran diferencia, que en cuanto hablamos de las adicciones, estamos hablando de que hay un proceso neurofisiológico que está involucrado y que genera un daño, un deterioro en el área funcional del individuo, porque hay una sustancia que ingresó, porque hay una conducta que fue haciendo cambios. Mientras que la coadicción tiene que ver mucho más con esas características personológicas que hacen que la persona se desprenda de sí misma para brindarse a otro y que emocionalmente sea muchas veces más cómodo enfocarse en el otro que enfocarse en sí mismo, ¿ya? Entonces, a partir del sufrimiento se puede causar un deterioro cognitivo, afectivo, en toda el área personal de una persona, pero los modos de intervención son diferentes. Entonces, la adicción tiene cura y la coadicción también. Es cuestión de identificarlo como lo que son enfermedades y buscar, por supuesto, el apoyo profesional. Sí, cuando se habla de cura, que se repite mucho, ¿no? Que es una enfermedad que no tiene cura, es porque se habla de que a partir de que se deja de consumir, empieza un proceso de desarrollo emocional en las personas, porque mientras estuvo consumiendo, el desarrollo se detuvo. Entonces, a partir de que ya no hay droga, a veces se activa mucho más el trastorno de carácter, ahora en seco, y eso hay que atenderlo, es parte, aunque a veces la familia dice, estás igualito que cuando consumías, ¿ya? O la familia comienza a tener temor con los comportamientos porque asume que a lo mejor volvió a consumir. Entonces, ese es un proceso de desarrollo, de maduración emocional, y por eso se habla de que es para toda la vida, ¿ya? Como igual todos, ¿no? Vamos madurando poco a poco, uno más menos, entonces con ellos también. Lo mismo pasa con la codependencia o la coadicción. Cuando ya nosotros superamos nuestras necesidades,
afectivas, que son las causas por las cuales andamos salvando a todas las personas y esperando que nos aplaudan y nos den gratificación, y que si no lo hacen, nos resentimos. Entonces, cuando ya hemos superado eso, que probablemente son necesidades infantiles que no están elaboradas, vamos madurando, vamos desarrollándonos y podemos aprender a vivir y a disfrutar de lo que tenemos, incluso a ser felices con lo que tenemos y dejar vivir a esa otra persona que tiene que vivir su vida. Porque cuando lo dejamos vivir, tenemos la oportunidad de ver todo lo que son capaces de hacer. Que tal vez si ya no lo seguimos sosteniendo, no es que se vaya a lugar, tal vez decide parar, ¿ya? Y vamos viendo toda su capacidad. Es una oportunidad que con el amor desprendiéndose, permitir ver en ese familiar adicto o adicta todo el potencial que puede tener, ¿ya? Muy bien. Los cambios son siempre difíciles, tanto por todo lo que se ha venido aprendiendo, ¿no? Las personas que nos están escuchando ahora, en su gran mayoría personas adultas, tienen una vivencia que va marcando cómo ustedes son, cómo funcionan. Y cambiar eso es complejo, porque cuando hay un aprendizaje, hay todo un proceso para desaprender y cambiar todo eso que se configura como hábitos y que responden también a las cosas que ustedes creen y cómo han venido viviendo. Sin embargo, es posible, no es algo que pudiera ser aversivo, pero sí es algo nuevo, es algo diferente. Dejar de concentrarse en el otro y empezar incluso a silenciar el entorno. Este proceso en el cual el ruido externo baja y te quedas contigo, escuchándote a ti, conociéndote, es algo que puede generar hasta temor. Es lo que hemos escuchado en nuestros pacientes y que por supuesto es algo que al ser nuevo y ser diferente va a causar que un estado de alerta que está inserto ahí dentro de cada uno de nosotros como seres humanos se active. El temor a lo desconocido. Pero una vez que se pasa ese límite del temor y se empieza a accionar, vienen los cambios. Y los cambios van a traer resultados maravillosos para sus vidas. Un desarrollo que va a permitir que todas esas características que hemos venido mencionando y otras más se pongan al servicio de cada uno de ustedes. Que todo eso que ustedes hacen por otra persona, que no tiene límites, que son capaces de hacer todo y mucho más, lo puedan hacer para ustedes mismos. Imagínense ustedes toda esa capacidad que pueden tener hacia cosas que puedan servir para ustedes. Capacitarse, trabajar, producir más, emprender, incluso el mismo desarrollo de la familia, porque lastimosamente por proteger, por cuidar, por rescatar a esa persona que está sufriendo una enfermedad como la adicción, muchas veces quedan descuidados los otros miembros del hogar, otros hijos, otras familias, y suceden cosas alrededor y que luego van causando mucho más dolor. Entonces, la invitación es a que ustedes acudan a un proceso especializado para la atención de las adicciones, pero también para ustedes en la coadicción. Si bien es cierto, nosotros tenemos las puertas abiertas para todos, como decimos aquí, nosotros queremos a los adictos porque en realidad lo que nosotros hacemos dentro de lo profesional va mucho más allá, va hacia el ser humano desde seres humanos que somos nosotros. Pero muchas veces el adicto no tiene todavía ese momento para parar. Sin embargo, ustedes que nos están escuchando, porque les preocupa esto de la coadicción, ustedes pueden empezar. Y es un primer paso para que puedan demostrarle a ese adicto que los cambios sí son posibles. Y con eso ustedes le devuelven la esperanza, porque muchas veces el adicto como que les va midiendo cuándo y hasta dónde es que van a soportar. Y claro, no tiene límite. Entonces, parar ahora y buscar la ayuda profesional para ustedes y atender esa coadicción o esa codependencia o esa dependencia emocional o todas esas otras patologías y condiciones que van surgiendo como la ansiedad y como la depresión a partir del consumo de drogas, es momento de que ustedes se hagan cargo y que vayan hacia esta que es la atención especializada que ustedes necesitan. Y por supuesto, nosotros tenemos las puertas abiertas para ustedes y vamos a estar esperando aquí para ustedes. Claro, y es muy importante también el hecho de tener un proceso individual, o sea, saber que desprenderse con amor también le da el respeto y el derecho a la otra persona que pueda tomar sus propias decisiones y seguir su vida.
Entonces, muchísimas gracias a todos los presentes por escucharnos el día de hoy. Los invitamos también a que puedan ver el anterior conversatorio de Explorando las Adicciones en nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes y que también estén pendientes en próximos conversatorios que vamos a tener, que próximamente va a ser el de depresión. Muchísimas gracias por estar aquí.